merecidamente. Es una lectura extremadamente importante porque vais a comprender un poco la realidad que conlleva el nacimiento y la muerte en este plano. Nos olvidamos realmente de dónde estamos. Siempre os lo recuerdo y os lo recordaré en cada clase. Estamos en una prisión cósmica. Entonces, os recomiendo que os leáis del tercer canto del Srimad Bhagavatam, el capítulo 31, desde el principio hasta el final. Tenéis todo el tiempo a vuestra disposición. Lo importante es que lo leáis con suma atención, que intentéis comprender el mensaje de lo que hay el señor Kapila-dev, las enseñanzas que le está transmitiendo a su madre de Bhajuti, y que básicamente es cómo se produce todo el proceso desde la gestación del ser, o sea, del alma condicionada, debido a la unión del óvulo y del esperma, de dos cuerpos masculinos, el masculino y el femenino, todo ese proceso de gestación, el proceso del nacimiento, el proceso de la infancia, el proceso de la adolescencia, el proceso de la juventud, el proceso de la senectud y finalmente cuando se produce el deceso del cuerpo físico, ¿no? Entonces son instrucciones extremadamente impactantes. O sea, reflexionar, tomaros todo el tiempo del mundo, intentar rumiar cada verso, para que realmente tengamos presentes lo que está sucediendo en esta secuencia que parece que es imperceptible desde el nacimiento de este cuerpo hasta el deceso, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es un poco vuestra tarea, no tenéis tiempo. Lo más importante, como reitero, es que comprendáis y que os lo toméis muy en serio, porque se describe con todo lujo de detalles, es un poco crudo, sinceramente, ¿no? Tal y como lo explica Kapila-dev, que es una encarnación de Krishna, para que despertemos. Por la mañana despertamos, ¿no? Nuestra mente está abotargada, nuestros sentidos también. Entonces, bueno, tenemos que despertar. Y después que despertamos, tenemos que volver a despertar espiritualmente. ¿De acuerdo? Primero despertamos al plano de los sentidos, de la percepción del entorno, del escenario social con el que interactuamos cada mañana, y después tenemos que despertar como partículas conscientes de vida. Y este despertar se produce mediante el canto del santo nombre, la lectura del conocimiento védico, de las escrituras. Es muy importante y gradualmente tenemos que ir despertando nuestra conciencia espiritual. ¿De acuerdo? Ahora está es decir, está como encapsulada. Entonces, la capacidad o el poder del servicio devocional o del Bhakti Yoga es que si lo practicamos correctamente, con sinceridad y con seriedad, de una forma gradual y paulatina, vamos a ir despertando esa sensibilidad, nuestra conciencia espiritual, nuestra identidad espiritual, que ahora se encuentra dormida. Y debemos de orar cada día al Señor, a Krishna, que nos ayuda a ir despertando. Entonces, ¿en qué consiste el sueño? Ese sueño o esa hibernación espiritual que la energía ilusoria inflige en nosotros, en las almas condicionadas. ¿En qué consiste? Entonces, en el Srimad Bhagavatam se explica cuál es la influencia, cómo Maya opera en nuestras mentes, en nuestra inteligencia, en nuestra conciencia.
y explica que las almas condicionadas no sentimos una atracción a descubrir o a vincularnos con nuestra identidad espiritual. No sentimos una atracción a conocer y conectarnos con esa dimensión divina que para nosotros en este momento presente nos parece una quimera, es algo como muy distante, muy abstracto, ¿verdad? Muy vago. Pero el Shastra, especialmente el Srimad Bhagavatam, nos explica que eso que ahora nos parece como muy distante y como una fábula es el plano de la realidad, ¿no? Por eso Krishna en el Gita, creo que es en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, dice Yani san sarva bhutanam tasam jagarti sanjami tasam jagrati bhutani sa nisa pasyato unehe. Dice que en el momento presente nosotros tenemos una conexión con el plano de la ficción. Este plano que nosotros consideramos real es el plano de la ficción. Y ahora nosotros tenemos conexión, estamos despiertos a este plano de ficción. Es decir, nuestra percepción de la realidad es muy limitada. ¿Por qué es limitada? Porque lo que nosotros percibimos de este escenario cósmico, de este escenario social, de este escenario físico, químico, ¿no? Es a través de los sentidos y de la mente. Nuestros sentidos están limitados, nuestra mente está limitada. Entonces, la percepción es muy limitada. Pero existe ese otro plano, ¿no? Se explica en los Upanishads, ¿no? Asatoma, satgama, tamasima, yotirgama, mritoma, amritagama. Dice, ese plano, ahora estás viviendo en el plano de lo transitorio, en un plano que es efímero, en un plano que se encuentra dentro de una secuencia del espacio-tiempo relativo que se manifiesta como el pasado, el presente, el futuro. Es una secuencia ad infinitum, ¿no? Entonces dice, asatoma sadgama, o sea, intenta desconectarte de este plano tridimensional donde el tiempo rige, controla la materia y las diferentes manifestaciones o mutaciones de la materia en las tres fases del tiempo, pasado, presente y futuro. Tamasima yotirgama. Intenta evadirte, desconectarte del plano de tamasi, de la oscuridad. De la oscuridad en sánscrito significa de la ignorancia, o sea, del desconocimiento de tu verdadera identidad espiritual. Dice mrito ma amrita gama. Mrito significa intenta evadirte por todos los medios posibles de la jurisdicción de la muerte y vincularte, conectarte con el plano de Amrita, de la inmortalidad. Todas las almas condicionadas estamos buscando una existencia, pero no hay una existencia cualquiera, no una existencia que está fragmentada y limitada al pasado, al presente y al futuro y a un tiempo de vida que se nos ha asignado. Queremos trascender estas limitaciones del tiempo. Entonces estamos buscando una existencia digna, una existencia eterna de inmortalidad, una existencia donde seamos felices, donde se nos trate con amor, con afecto. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando un conocimiento, lo que se llama en sánscrito chit, conocimiento real, perfecto, de quién soy yo, de qué es la realidad, qué relación tengo yo con esa realidad y cuáles son los medios o el procedimiento a través del cual yo puedo acceder a esa realidad. Y finalmente estamos buscando Ananda, la bienaventuranza, es decir, ese éxtasis, esa bienaventuranza, ese gozo increscendo, constante ad infinitum. Eso es lo que
todas las partículas conscientes de vida, las entidades espirituales, por antonomasia, estamos buscando y lo más profundo de nuestro ser anhelamos. Entonces los Vedas vienen y nos hablan y nos invitan a Srimbantu Visve Amrita Sea Putra, Ayedamani Divyani Tastuhu. Dicen, sí, eso que tú anhelas, eso que tú sientes, eso que tú buscas, eso es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque tú eres un miembro. Srimbantu Visve Amrita Sea Putra. Dice, tú eres un putra, un hijo de ese Amrita, de ese plano inmortal. De eso que tú a veces puedes percibir en algún punto de tu existencia, ¿no? Tú no eres un sujeto de este plano donde todo está abocado irremisiblemente a la desintegración. Sabemos que la materia ni se destruye, pero muta, cambia. Entonces tú tienes que experimentar esas mutaciones de la materia que son desagradables, que son realmente antagonistas, son incómodas, son dolorosas para el ser, que el ser realmente vibra en una frecuencia de inmortalidad, ¿no? Entonces, en el momento presente estamos caminando hacia una dimensión que desconocemos y sentimos, pensamos, barruntamos que como si ese plano realmente fuese una fábula, ¿no? Y que esto es la realidad. Estamos rodeados de otras partículas conscientes de vida, de un escenario donde existe una biodiversidad muy grande. Entonces, cuando nosotros nos asomamos a la dimensión o a la ventana del conocimiento védico, por ejemplo, de Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, de los Upanishads, de los Puranas, todo eso es como que nos parece como una alegoría, ¿no? Dice, bueno, es bonito, pero la realidad, nosotros sentimos como que la realidad está aquí, ¿verdad? Sin embargo, los Vedas dicen, los Upanishads y el Bhagavatam dice que no, que esto no es la realidad. Nosotros estamos durmiendo, ¿no? Como se dice, como explica Krishna Gita, ¿no? Ahora tú estás dormido la realidad y estás despierto, aunque es irreal, aunque no es ficticio, aunque es efímero, ¿no? Entonces, por eso Krishna y todo el conocimiento védico nos están invitando a que despertemos. Es muy importante este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo despertamos? Y cómo gradualmente nos vamos conectando y vamos sintiendo que ese plano sea real y este cada vez se va volviendo como más difuso, más distante, más abstracto, ¿no? Pues en la compañía de los sadhus, muy importante los sadhus, ¿no? Por eso, en todo el conocimiento védico se nos invita, se enfatiza incesantemente de asociarnos con aquellos que proceden de ese plano, aquellos que tienen ya una conexión con esa dimensión superior, con esa realidad que trasciende el espacio-tiempo relativo. Y a través del estudio de las escrituras, del conocimiento védico. Entonces, gradualmente, y las prácticas espirituales del Bhakti Yoga, del servicio emocional. Entonces, con estos dos ingredientes, es decir, la asociación de los sadhus, es decir, de los sabios, de aquellas almas que ya están fuera de esta jurisdicción de espacio-tiempo relativo, fuera de la jurisdicción de la muerte y del estudio del conocimiento espiritual que se nos transmite a través de los Upanishads, del conocimiento védico, gradualmente vamos a ir experimentando cómo ese plano se va haciendo cada vez más real y este se va a ir difuminando y difuminando hasta que llega un punto que ya estamos ya viviendo en ese plano y esto es como un sueño, ¿no? Durante el sueño estamos inmersos en toda esa secuencia onírica, ¿no? Y sentimos, tenemos emociones, ¿verdad? Tenemos deseos, pero ¿qué sucede cuando despertamos? En un instante todo eso se diluye, se disipa por completo. Y entonces entramos en contacto con esa realidad. Análogamente nos dicen los
pues estos sabios, estas almas liberadas, que cuando entremos en contacto y vayamos, o sea, que ese plano se vaya manifestando cada vez más en nuestro interior, nuestra conciencia vaya despertando y conectando con ese plano, esto que antes considerábamos como real, simplemente se transformará en un sueño. Eso es todo. Esto es un proceso. Y hay un procedimiento que tenemos que implementar en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente esta breve introducción. Si hay algún tipo de comentario, pregunta al respecto, estáis invitados. Bien, vamos a proseguir. Bhagavad Gita. Recordemos, vamos a hacer de nuevo un viaje transtemporal. A todos de vez en cuando nos gusta viajar, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un viaje a un lugar que existe geográficamente en este planeta, que es Kurukshetra, ¿no? Está a 300 kilómetros de Nueva Delhi, en la India. Pero vamos a hacer un viaje extraordinario. 5 milenios. Vamos a viajar al pasado, ¿no? Qué viaje tan extraordinario, ¿no? Y vamos a entrar en contacto con esa entidad suprema, esa entidad divina tan enigmática, tan extraordinaria que se describe en los Vedas, y especialmente que ahora, si nos trasladamos ahora en estos instantes a ese escenario, vamos a poder tener el gran privilegio de escucharle. No pensemos que estamos hablando de la verdad absoluta, ¿no? La verdad absoluta significa que entrar en contacto con esa verdad absoluta es estar en ese instante presente ante su divina presencia, porque Él está más allá de la jurisdicción del espacio-tiempo en el que nosotros vivimos. Entonces, como Él está presente en todo espacio y tiempo, en cuanto nosotros lo invocamos, en cuanto nosotros nos conectamos con Él a través del Bhagavad Gita, en ese preciso instante, ahí estamos, ante su divina presencia. Si lo deseamos, si lo invitamos, que eso nos invita. Ahora, la interrogante que se puede suscitar es, ¿deseamos nosotros aceptar la invitación del Señor Supremo? En este mismo instante, que cada uno reflexione y tome su decisión, ¿de acuerdo? Krishna nunca nos va a coaccionar bajo ningún concepto, no es ningún acosador de ningún tipo, ¿de acuerdo? Él es nuestro Padre, Aham Viya Pradapita, Krishna lo asevera categóricamente en el Gita cuando él dice: yo soy el Padre de todas las partículas conscientes de vida. Entonces, bueno, pues si nuestro Padre nos invita en estos instantes a que le escuchemos, pues qué invitación más extraordinaria, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a aceptar la invitación del Señor, que cada uno se posicione donde quiera. Sabéis que tenemos ahí esa colina que está a 2 kilómetros del campo de batalla, es un lugar seguro, no nos van a arrojar, estos guerreros no son tan descerebrados que nos van, ni tampoco, no tienen ningún interés en perjudicarnos. Entonces podemos situarnos ahí, o Krishna también nos invita a que nos sentemos en la cuadriga de Arjuna, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver lo que en esta secuencia que está hablando del capítulo 2, que es la síntesis del Bhagavad Gita, a ver lo que nos dice Krishna. Entonces dice, bueno, antes de comenzar, vamos entre todos, a recitar el mantra de invocación, ¿no?, del segundo canto del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimad Bhakti Vaibhava Puri Vishwami Tinamine Gauravani Pranacharaya Diva Sankalpa Murtaye Krishna Sakti Swarupaya Sivakti Vadaini Namaha. Bien, recitamos el sánscrito. Neha Vikramana Swasti Pratyabhayona Vidyate Songalpanga Pyasa Dharmasya
Trayate Mahato Payat. Entonces, fijaros lo interesante, lo que nos está explicando aquí Krishna. Dice, en este esfuerzo, es decir, en estas prácticas del servicio devocional, del Bhakti Yoga, a los practicantes, a vosotros, quien está dirigiéndose, cada uno de nosotros dice, no hay pérdida ni disminución alguna. Fijaros la garantía que nos está dando Krishna. En otros procesos, Karma Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, dice, ahí no hay ningún tipo de garantía. Pero aquí se está asegurando, pero si tú llevas a cabo las prácticas del servicio devocional, dice, nunca va a haber pérdida, nunca vas a toda esa evolución, dice, y un pequeño adelanto en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más temible de todos. Es decir, quien aquí nos está garantizando dos factores. El primero, que cualquier tipo de evolución que nosotros, progreso espiritual, que nosotros obtengamos en esta existencia, queda acumulada en nuestra cuenta de la banca universal para la próxima vida. Supongamos que en esta vida pues, no logramos liberarnos, alcanzar esa perfección tan anhelada, ¿no? Por los practicantes, ¿no? Entonces, quizás nos está garantizando, no te preocupes, todo eso queda ahí almacenado en tu cuenta bancaria. Y segundo, dice uno, nos protege, que dice, te va a proteger del peligro más temible de todos. Básicamente hay dos grandes peligros. Uno es que descendamos a especies de vida inferiores debido a que transgredamos los principios de la vida y de la evolución que se estipulan en los Vedas. Y el segundo gran peligro es, y protegernos de peligro que es que consigamos esa perfección espiritual. Entonces, bueno, Krishna también explica en el Bhagavad Gita que aquellos que practicamos servicio devocional, dice, por muy breve o por muy poquito que sea, ese progreso, dice, nos va a otorgar la forma de vida humana en la próxima vida, ¿no? Eso está garantizado, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a conformar con ese premio de consolación, con el segundo puesto, ¿no? Todos nosotros tenemos que tener la gran ambición por encima de todo de perfeccionarnos en esta existencia. De hecho, en una clase, Srila Prabhupada insta en Brindava, no recuerdo, no sé si eran los 75 o 76, 77, y él exhorta a todos sus discípulos, dirigiéndose a ellos, y dice literalmente, intentar perfeccionaros antes de que se produzca la próxima muerte. ¿De acuerdo? Muy importante esto. Como comentamos, sabemos que aquí Krishna nos está garantizando, y en el Gita más adelante, capítulos posteriores, nos garantiza que por el mero hecho de haber practicado un poquito servicio opcional se nos garantiza una forma de vida humana, pero no nos relajemos, porque a veces, como le sucedió a un personaje del Srimad Bhagavatam en el quinto canto, Maharaj Bharat, uno de los 100 hijos de Maharaj Rishabhadev, una encarnación de Krishna. Y Maharaj Bharat era el primogénito. Y Maharaj Rishabhadev tenía 100 hijos y era el primogénito. Y debido a un error técnico que cometió, es decir, que se relajó en sus prácticas espirituales, tuvo que asumir las consecuencias de ese error. Es decir, en su próxima vida tuvo que nacer como un ciervo. Krishna le aplicó un severo correctivo durante un breve periodo de tiempo, ¿no? Porque él estaba ya casi en el umbral de la perfección espiritual. Pero debido a que no llevó a cabo sus prácticas, las fue gradualmente aparacando espirituales, pues Krishna lo sancionó, ¿no? Entonces, bueno, aquí Krishna nos está garantizando que, aunque no finalicemos el proceso, al final no alcancemos ese estado de perfección espiritual que se requiere para la liberación, se nos garantiza la forma de vida humana,
Y segundo es que todo ese progreso que hayamos obtenido no lo vamos a perder, ¿de acuerdo? Esta es, como se dice hoy en día en el ámbito de la banca, es un depósito garantizado al 100%, ¿de acuerdo? Que eso nos garantiza ese depósito. Que eso nos está diciendo, mira, yo tengo una banca, un banco, que se llama el Banco Universal. Si tú inviertes en mis depósitos, yo te los garantizo. Entonces, seamos inteligentes y vamos a invertir en los depósitos del garante más extraordinario y más honesto que existe en el universo, que es el Señor Supremo, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué podemos aquí. Prabhupada en el significado. Básicamente está diciendo que todos aquellos objetivos que nosotros emprendamos de índole material están condenados inexorablemente a perecer. Supongamos que hemos invertido toda nuestra vida en desarrollarnos a nivel profesional, en el ámbito profesional, o hemos invertido nuestra vida en el ámbito del desarrollo científico, o el desarrollo económico, o el desarrollo intelectual. Todo eso, en el momento final, cuando se produzca ese drama, cuando la muerte venga a tocar a nuestra puerta, todo eso va a acabar. Lo habremos perdido por completo. Por completo. En la próxima vida tendremos que comenzar desde cero, de nuevo. Y hay muchas posibilidades, y especialmente en este escenario social tan caótico y decadente que estamos viviendo, que ni siquiera comencemos como seres humanos. Dependiendo del cómputo de todas nuestras actividades, igual vamos a ser degradados a especies de vida inferiores. ¿De acuerdo? Qué lamentable, qué triste morir como un ser humano y nacer, por ejemplo, como una planta, como un árbol, como un insecto, como un reptil, como un ave, como un mamífero. Esto es posible, ¿eh? No pensemos que esto es un juego, esto es posible. De hecho, Krishna lo dice en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, ¿no? Cuando dice Yan Jamba Bismaram Bhavantyaya Tyante Kalevaran Tantan Evaiti Konteya Satatat Bhava Bhavitaha. De Krishna, que cualquiera que sea el estado de conciencia que uno recuerde en ese momento culminante de la muerte, dice, hacia ahí va a ser direccionado. ¿Qué nos está diciendo Krishna con esto? Que dependiendo de cómo tú hayas desarrollado la conciencia en aquello en la que tu vida, en que tu conciencia se haya focalizado, pues hacia ahí vas, ni más ni menos. Entonces aquí Chris Prabhupada está diciendo que, bueno, lo que yo os comenté al inicio, ¿no? Que cualquier tipo de progreso que hagamos, eso está, como es un depósito garantizado por el Señor Supremo, eso nunca lo vamos a perder, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al texto 41. Devasayatmika buddhir eke ha kuru nandana bahusaka hyanantascha bhutayo avyavasajinam. Traducción. Aquellos que en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno, oh amado hijo de los Kurus, la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Es decir, para progresar en esta trayectoria, en este trayecto del servicio devocional, uno tiene que tener las cosas muy claras. Es decir, tenemos que focalizarnos por completo en el objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Como muy bien lo explica uno de nuestros grandes acharyas, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Todos los demás objetivos que tengamos, tenemos que renunciar a ellos. ¿Por qué? Porque si no renunciamos a esos objetivos secundarios, son proyecciones e intereses del ego ficticio, de la ahankara, como explica Krishna en la Gita, entonces tendremos que seguir viajando en la secuencia del nacimiento y de la muerte. Y de hecho vemos que más adelante Krishna dice Satatana Purusa Dharmasasya Parantapa Aprapyam Manivartante Mrityu
Sansara Vardmani. Dice, aquellos que no son fieles, que no son leales en estas prácticas del servicio devocional, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Cuáles son las consecuencias de esa deslealtad, de esa falta de determinación? Dice, Mrityu Sansara Vardmani. Tienen que seguir vagando en la espiral del nacimiento y la muerte. Esta es la realidad. Krishna no es un sentimental, es muy compasivo, pero nos está advirtiendo. Todo el mensaje del Srimad Bhagavad Gita son instrucciones y nos está advirtiendo de las consecuencias de seguir siendo desobedientes, de seguir utilizando erróneamente nuestra independencia. Entonces, ¿qué se nos advierte? Y estas son las consecuencias a las que estáis evocados si no seguís mis consejos. Es como un padre, ¿no? Cuando aconseja a un hijo referente a un tipo de conducta disfuncional o referente a no frecuentar diversos tipos de lugares o tener diversos tipos de relaciones o amistades sociales. Entonces, claro, pues si desobedecemos, después tendremos que asumir las trágicas y dolorosas consecuencias de la desobediencia, ¿no? Entonces, Krishna dice aquí que estos que son realmente inteligentes, que son determinados, dice estos sí van a alcanzar la perfección, pero hay otros. Pero aquí menciona la segunda parte, dice, sin embargo, aquellos que tienen una inteligencia fluctuante, es decir, que no tienen claro, que no han comprendido lo que yo estoy transmitiendo a mis lectores, dice, se van a perder en ese laberinto de innumerables ramificaciones, es decir, de objetivos, de deseos, de proyectos, ad infinitum. Es decir, los deseos de la mente son infinitos. Y lo más maravilloso y extraordinario de este juego, de este laberinto letal, es que Maya, sus propuestas, su catálogo es infinito. Imaginaros. Podemos estar rotando en este circo cósmico de Maya eternamente. Depende de nosotros. Esto es, por eso que nos está diciendo, ser inteligentes, utilizar el buddhi, la inteligencia racional que yo os estoy transmitiendo. ¿Para qué? Para que poder realmente comprender de qué va el juego. Es que, por ejemplo, a veces nos encontramos, los juegos estos de azar, ¿no? Están diseñados ¿para qué? Para siempre que ganen, ¿no? La casa, ¿no? No los jugadores, sino la casa. Así está diseñado. Entonces la gente no lo entiende. Entonces, los juegos de Maya están diseñados para que siempre, al final, nosotros somos los perdedores. Es decir, Maya nos va a dejar en la banca rota, total y absoluta. Eso tenemos que tenerlo muy claro, para que no hagamos pactos de ningún tipo con la energía ilusoria. Tenemos que gradualmente disociarnos, escindirnos de las propuestas de la energía ilusoria. Y recordemos que las propuestas de la energía ilusoria son infinitas. Y Maya sabe perfectamente, conoce perfectamente cuáles son nuestras fragilidades, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras intenciones, qué nivel de conexión tenemos nosotros con el plano divino, con la dimensión espiritual. Lo conoce perfectamente. Entonces Krishna nos está advirtiendo, ¿no? Entonces aquí Krishna nos está diciendo que dice que para progresar en la conciencia de Krishna, es decir, en el proceso del servicio devocional con el Bhakti Yoga, dice, uno requiere de una convicción, de una fe firme, determinada. Entonces ahora se puede suscitar la siguiente interrogante: ¿y cómo desarrollamos esa convicción, esa determinación? ¿Cómo? Pues eso lo explica también
Mahaprabhu, ¿no? En el Chaitanya Charitamrita, cuando dice Sadhu Sangha Sarva Sastrikoi Lhava Matre Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy. Dice, tú vas a desarrollar esta convicción, esa determinación, esa fe, cuando tú interactúas, relaciones con aquellos que tienen una fe plena, una convicción total, absoluta, ya tienen una conexión muy amplia con el plano divino, con el plano de la conciencia de Krishna. ¿Y qué es la conciencia de Krishna? La conciencia de Krishna significa el plano de la belleza y del amor. La belleza y el amor deben de predominar en nuestra vida. Tenemos que ir abriendo nuestro corazón, despojándonos de todo ese anticuario, esas antigüedades que están oxidadas, que están ajadas, deterioradas, ¿no? E ir dejando paso a Krishna, que se vaya posesionando, que nos vaya invadiendo. Entonces, la belleza y el amor gradualmente deben de predominar en nuestras vidas y no el egoísmo y la explotación a la que estamos habituados debido a nuestra interacción, a que desde tiempo inmemorial hemos estado vagando en este plano de la existencia material, ¿no? Estamos tan contaminados. Esas tendencias están tan arraigadas, tan instaladas en nuestra mente y nuestra conciencia, que prácticamente parece como imposible poder despojarnos de ello. Pero sí, o sea, ¿cuál es la gran noticia? ¿Qué eso dice la gran noticia? Es que sí, eso es posible. Las prácticas del servicio devocional, la interacción con aquellos practicantes que son leales, que ya tienen cierto nivel de evolución espiritual, os van a ayudar a que gradualmente vayáis desarrollando afinidad, sintonía conmigo, Krishna dice, con esa dimensión que ahora nos parece una quimera. Entonces, vamos a ver qué Prabhupada nos explica aquí. Obviamente que también habla aquí al final del comentario que muy importante siempre la guía del maestro espiritual. El maestro espiritual es el sadhu de primera categoría por excelencia, ¿no? Es el que tiene conocimiento, el que tiene conexión, el que realmente nos puede ayudar a transitar las veredas tortuosas y peligrosas, ¿no?, de la existencia material. Y por supuesto el maestro espiritual está lleno de compasión, ¿no? Es muy compasivo, muy benevolente. Bien, ¿algún tipo de comentario, interrogante al respecto de los presentes? Bien, entonces pasamos a los textos 42, 43. Yanimam pushpitam vacham prabhadanti vipaschita vedapadarata bharta nanyat astiti bhadinaha kamatmana swarga para jamma karma phala pradam kriya vishesha bahulam bhogashvarya gatim prati. A ver, la traducción. Ahora Krishna nos está diciendo, hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las folidas palabras de los Vedas, que recomiendan diversas actividades fruitivas en aras de la elevación a los planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos y de una vida opulenta, dicen que eso es todo lo que hay. Aquí Krishna se está refiriendo indirectamente de una forma muy, muy elegante, muy educada a aquellas personas que practican o que están muy, muy identificados con la sección que se llama Karma Kanda de los Vedas. Los Vedas básicamente se dividen en 3 secciones: Karma Kanda, Jnana Kanda y Upasana Kanda. Karma Kanda son aquellos tipos de rituales, de disposiciones ritualistas para aquellas personas que son muy materialistas y su único interés en esta existencia es presente,
derivar y obtener todo tipo de deleites sensuales y después, al final de esta existencia, ser promocionados a los planetas celestiales, donde los deleites sensuales, digamos que se experimentan de una forma más exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí Krishna los está un poco de una forma más sarcástica criticando, ¿no? Y de esta gente, bueno, pues sí, quieren irse a los planetas celestiales y mientras están aquí, pues disfrutar, pues eso, tener un buen estatus social, económico, de alta alcurnia, en fin, ser famosos, ¿no? Ser alguien importante, ¿no? Que esa es un poco una de las manifestaciones fundamentales del ego, ¿no? El ego básicamente se manifiesta de tres formas. Busca protagonismo, fama, riqueza y disfrutar de la interacción con el sexo opuesto. Esa es un poco básicamente la esencia y la proyección de cómo el ego ficticio, se manifiesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la premisa? ¿Cuál es la premisa de todos los Vedas? Morir para vivir. Es decir, tenemos que utilizar todas las herramientas, todos los recursos espirituales a nuestra disposición para desintegrar, para pulverizar, fulminar por completo este ego. Tenemos que morir a lo que en la actualidad pensamos que somos. Yo, Yolanda, yo, Pablo, yo, Sidama, yo, Amadasachi, ¿de acuerdo? Eso hay que pulverizarlo por completo. Por eso morir para vivir. Este es el gran postulado védico que tiene mucha semejanza con lo que postuló uno de los grandes filósofos occidentales del siglo XIX alemán, Friedrich Hegel. Formó parte de la filosofía modernista. De hecho, él era conocido como el último modernista de este tipo de filosofía, ¿no? Y él decía, el planteamiento era de morir para vivir, es decir, despojarnos de esta falsa identidad, de este ego que es una figura inventada, artificial. Tenemos que despojarnos de él y renacer a nuestra identidad espiritual eterna que yace oprimida, encapsulada, ¿no? Por este ego presente, ¿no? Y este ego es nuestro enemigo número uno. Por eso los Vedas nos dicen y nos instan a que de forma despiadada y cruel lo pulvericemos, lo desintegremos, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de compasión. Al siguiente verso, 2.44. Bogaishvarya prasaktanam tayapahita chittasam vyavasayatmika buddhi samadho na vidiyate. Dice, en la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos. Krishna aquí sigue ironizando. Dice, y también de una forma muy elegante y eufemista, dice, y a la opulencia material, estas personas que están muy identificadas con la materia, ¿no? Muy identificados con este mundo, muy identificados con este cuerpo, extremadamente identificados o con gran anhelo de placeres sensuales, nos dice, y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Es decir, estos hedonistas, que se nos está llamando indirectamente, estos hedonistas, su único objetivo en la vida es eso, disfrutar al máximo de los deleites sensuales, relaciones sociales importantes, la amistad, los deleites mundanos,
Dice, todas estas personas, su mente está entenebrecida, está eclipsada por por esta ilusión, ¿no? por esta perspectiva disfuncional de la vida. Mientras nosotros en nosotros alberguemos algo de lo que Krishna aquí está describiendo, nuestra perspectiva de la realidad está totalmente, y la mente en un estado disfuncional. Y nosotros hablamos posteriormente que este tipo de atracciones desmesuradas, de deseos, de identificación, son emociones disfuncionales. Todos los apegos del tipo que sean, son emociones disfuncionales. Y como son disfuncionales, obviamente nos generan conflicto y dolor. Entonces, gradualmente tenemos que ir despojándonos de todo este tipo de atracciones, de afinidad, ¿de acuerdo? Mientras alberguemos el más mínimo anhelo, nos sintamos identificados con este mundo, con esta estructura social y con los residentes de este plano material, tendremos que, desafortunadamente y de una forma inexorable, seguir transmigrando en la espiral del nacimiento y la muerte al infinito. Entonces, Krishna aquí está diciendo que este tipo de personas no tienen ningún interés, ningún deseo de practicar ni de vincularse con el Señor Supremo. Olvidaros. ¿Por qué la gente no está interesada en el servicio devocional, en el Bhakti Yoga? Porque es una vida de renuncia. Gradualmente tenemos que ir renunciando a lo que somos, renunciando a este escenario social, renunciando a todas esas supuestas relaciones sociales, renunciando por completo y renunciando a los prejuicios empíricos que desde tiempo inmemorial hemos ido desarrollando. Tenemos que comprender que la entidad suprema, la verdad absoluta, no es el objeto de nuestra investigación. Tenemos que comprender que para conectarnos con ese plano, tenemos que asumir la función de objeto y no de sujeto. El único sujeto que existe en el mundo espiritual es el Señor Supremo, y todos los demás son objetos de su servicio, de su placer. Esto tenemos que ir gradualmente reflexionando sobre ello, porque de lo contrario, ese plano para nosotros es inaccesible. ¿Por qué? Porque nuestra conducta y nuestro propio objetivo está aquí y no está allí. Aquí somos unidades de explotación. Cada unidad que está dentro de este plano es una unidad de explotación de los recursos de la materia, explotación de otras partículas, de otros seres humanos. Pero para ir allí tenemos que desarrollar la mentalidad, el pensamiento, el sentimiento de unidades de servicio. Krishna nos ha diseñado para servirle. Y lo explica de forma muy categórica y lo asevera Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita, en las instrucciones que le dio a Srila Sanatana Goswami, y cuando dice Jivara Svarupahoy Krishnera Nityadas, la partícula consciente de vida es una unidad de servicio eterna. Ha sido diseñada por el Señor Supremo para servirle. Es como cuando, por ejemplo, los inventores, ¿no?, desarrollan, por ejemplo, un robot de limpieza y ha sido diseñado con esa única y exclusiva finalidad. No puedes utilizar un robot de limpieza para medir la temperatura cuando estás enfermo. O un robot de limpieza lo puedes utilizar, por ejemplo, para inflar, como ¿cómo se dice? Para inflar los neumáticos del coche. ¿Me explico? Entonces, nosotros hemos sido diseñados para servir al Señor Supremo. Y gradualmente tenemos que ir desarrollando esta mentalidad, identificándonos
con eso. ¿Y cómo se produce esto? Las prácticas del servicio devocional. Y especialmente el canto del Santo Nombre. Entonces, estas personas que están volcadas, que su única finalidad, que su perspectiva de vida, que sus únicos objetivos, su pensamiento, que sus sentidos están volcados única y exclusivamente en explotar este plano, es imposible para ellos conectarse. Es imposible para ellos derivar la energía, la perspectiva, los sentidos a ese plano divino. Para ellos ese mundo es totalmente una fábula, no existe. ¿De acuerdo? Y es por eso que ahí tenemos un amplio marco de ateos. Los ateos son los mayores hedonistas que existen. Vive, no, disfruta, ¿cómo es el lema? Disfruta cuando puedas, porque solo se vive una vez. Me imagino que lo habréis oído este tipo de adagio, ¿no? De proverbio, ¿no? Esa es la finalidad de los hedonistas, no tienen otra. Entonces, ¿cómo es imposible que ellos desarrollen una afinidad, un interés por indagar acerca de esa dimensión que ahora nos parece tan enigmática, que nos parece realmente inexistente, ¿no? O una quimera, ¿no? ¿Algún tipo de comentario, preguntas al respecto? Bien. Pasamos al verso 2:45. Es decir, en los dos últimos versos querían hacer una crítica muy elegante, ¿no? Y muy sarcástica de este tipo de personas que tienen esa psicología, ¿no? Ese tipo de psicología enfocada al hedonismo. Entonces ahora aquí vamos a ver lo que Krishna sigue desarrollando, ¿no? Está desarrollando este tipo de psicología hedonista, nos está hablando de cuáles son las características de este tipo de psicología y cómo nosotros debemos de apartarnos, y si algo de ese tipo de psicología o de tendencias existe en nosotros, que ya nos está invitando a que nos vayamos despojando de ellas, ¿de acuerdo? Traigunya visaya veda nistraigunyo bhavarjuna nirdvando nitya sattvasto niyoga kemam atmavam. Dice, los Vedas, esta gente pertenece a la sección Karma Kanda, ¿no? Es decir, los rituales, están inmersos en los rituales, ¿no? Los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material. Oh Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas. Muy interesante lo que dice aquí al final. Libérate de las dualidades, de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de la ganancia y seguridad que establecida en el ser. Wow, esto es brillantísimo lo que nos está transmitiendo aquí. Dice, tenemos que, para progresar espiritualmente, tenemos que ir evadiéndonos, saliendo de la jurisdicción del mundo de la dualidad, ¿no? El bien, el mal, el calor, el frío, el éxito, la derrota, la fama, la infamia, la vida, la muerte, la riqueza, la pobreza. Tenemos que ir desconectándonos de este enfoque psicológico que es disfuncional, que es perjudicial, es pernicioso para aquellos que están interesados en la conexión, primero con tu propia esencia divina y después con el plano de la dimensión superior, la dimensión trascendental. Y dice, y de todas las ansiedades que todos padecemos, y especialmente los materialistas, estos hedonistas, es el deseo de ganancia y seguridad. Todos buscamos, todas las almas condicionadas buscamos una estabilidad, una seguridad económica, una estabilidad emocional, psicológica. Y Jesús está diciendo, no te va a ayudar. Todo eso son ofertas, son propuestas falaces. Tienes que establecerte en el ser, en quién tú eres realmente. Tú no puedes pactar
con el plano de la dualidad. Tú no puedes pactar con esas falsas seguridades, esa falsa estabilidad. Porque la materia es mutante, está fluctuando constantemente. Y estamos dentro de una secuencia de causas y efectos constantes. Entonces, ¿cómo puedes pretender tú tener una estabilidad cuando la dinámica del universo mutante, está inmerso en una constante mutación? ¿Cómo pretendes tú buscar una armonía, una estabilidad que tu mente y tu ego anhelan? El planteamiento per se ya es incongruente. La mente es fluctuante, sankalpa vikalpa. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? La atracción y la aversión, la atracción y la aversión. Ahora siento atracción por esta persona, en el decurso del tiempo voy perdiendo esa atracción. Ahora siento atracción por una actividad específica en el decurso del tiempo, ya deja de atraerme, me resulta ya tediosa. Ahora siento atracción por un tipo de música en el decurso del tiempo, ya me aburre, me resulta cansino. Esa es la naturaleza de la mente. Entonces, si la mente ya fluctúa en la dualidad y queremos pactar con un escenario que es mutante y es dual, es posible obtener esa supuesta estabilidad, esa paz interior. Es imposible, porque la mente, los sentidos y el escenario mutan. Están fluctuando constantemente. Entonces esa es la gran trampa de la energía ilusoria. Pacta conmigo que yo te voy a dar, ¿el qué? Te voy a dar ansiedad, angustia, temor, en cantidades industriales. Y además personalizado. Te voy a hacer un plan personalizado. Para ti, para cada uno de todos vosotros. Entonces, ¿cómo es posible obtener eso? ¿Qué nos está diciendo? Es un absurdo el planteamiento. Entonces, Krishna nos está diciendo, olvídate de todo ese planteamiento, que es incongruente, y lo único que vas a experimentar es una ansiedad, ¿no? Que por la noche vas a tener que ir al odontólogo para que te haga una, ¿cómo se llama? Te haga una férula, ¿entiendes? Para que al final no acabes destruyendo tus mandíbulas, ¿no? De la angustia y la ansiedad que incluso durante el sueño experimentamos, ¿no? Entonces Krishna dice, no, establécete en el ser, en quién tú eres en realidad, y qué relación tú tienes con este plano mutante y qué relación tienes conmigo, y quién eres tú en realidad. Entonces Krishna nos está invitando a entrar en la realidad y a que nos desconectemos de esta aplicación fraudulenta de energía ilusoria. El mejor hacker y el mayor embaucador que existe en este universo, ¿quién es? La reina maya, la energía ilusoria, la energía material. Entonces, ¿qué nos está invitando a desconectarnos y a que no utilicemos ese tipo de aplicaciones porque tienen virus? Ya vienen programadas con virus para sabotearnos, para destruirnos, para mantenernos en ese estado de angustia, de ansiedad, de estrés constante hasta que reventemos y el humo, ¿entiendes? Se expela por nuestros oídos y por las fosas nasales. Tenemos que desconectarnos de eso y abandonar este tipo de aplicación. Es decir, a la papelera y destruyémoslo. ¿De acuerdo? Establezcámonos en el ser. Muy importante establecerse en el ser. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Mediante el conocimiento. Guiana, adquirimos, ¿no? Guiana, primero conocimiento y después comprendemos que esta aplicación que nos oferta energía ilusoria está llena de virus, nos va a dejar la cuenta bancaria a cero, nos va a arruinar por completo, entonces vamos, no es una inversión fructífera a largo plazo, ni tampoco a corto plazo. Entonces, despojémonos de todo esto y establezcámonos en las prácticas del ser. ¿Y cuáles son? La conexión constante a través de cantar, a través de la lectura, ¿no? Del conocimiento védico, etcétera, etcétera. Bien, por hoy vamos a finalizar aquí este análisis
segunda sección, que es de el comentario de textos de los acharyas, ¿no? Entonces estamos aquí en la temática del maestro espiritual y discípulos. Recuerdo siempre en cada sesión de Srila Bhaktisiddhanta que le hacen diversos tipos formulan diversos tipos de preguntas sobre este tema específico, ¿no? Esta temática. Entonces aquí dice, ¿dónde podemos encontrar a un maestro espiritual? Entonces la respuesta es, solo la persona que Krishna nos envía como un maestro espiritual se manifestará ante nosotros como nuestro maestro. Es decir, que todo depende de Krishna. Bueno, depende de todo de Krishna, no. O sea, Krishna percibe realmente cuál es nuestro grado de sinceridad y de integridad, y entonces en función de eso nos va a enviar, y de nuestra idiosincrasia, entonces Él nos va a enviar a esa persona adecuada para nosotros, ¿de acuerdo? Dice, por la misericordia del Señor obtenemos un maestro espiritual, y por la misericordia del maestro espiritual obtenemos a Krishna. Dice, nosotros obtenemos un maestro espiritual en función de nuestra fortuna, es decir, de nuestros méritos espirituales, ¿de acuerdo? Es decir, diferentes personas tienen diferentes mentalidades y el Señor omnisciente les envía a cada uno de ellos el maestro espiritual adecuado. Dice, hay algunos que desean la misericordia plena del Señor y que por completo dependen de Él para el éxito. Dice, estas almas complacen al Señor con esa sinceridad con esa sinceridad, ¿no? Y entonces dice, para otorgarles a esas personas su misericordias, Él personalmente aparece ante ellos. Dice, aquellos que desean algo distinto del Señor y que no realmente desean o aspiran a obtener la misericordia completa, su misericordia completa, dice el Señor, les envía a su energía ilusoria y un maestro espiritual conforme a su mentalidad. Es decir, hay tres tipos de maestros espirituales, ¿no? El Diksha Guru, Siksha Guru y los Astra Gurus. Sastra Gurus, ¿quiénes son? Aquellos maestros que han recopilado conocimiento védico para nosotros. Por ejemplo, los 6 Goswamis de Vrindavan, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Toda nuestra sucesión de maestros espirituales se les puede considerar Sastra Gurus porque han escrito mucho referente al servicio devocional y al plano divino y del Señor Supremo, ¿no? Después tenemos al Dikha Guru. El Dikha Guru es el maestro espiritual oficial, el que nos acepta oficialmente y formalmente como discípulos. Y después están el Siksha Guru, es el maestro o maestros espirituales instructores. Por ejemplo, yo ahora estoy siendo en estas clases de Gita un maestro espiritual instructor para vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, los maestros espirituales, instructores, pueden ser muchos, pero el iniciador simplemente es uno. ¿De acuerdo? Y después nosotros no simplemente recibimos instrucciones del maestro espiritual instructor, sino que de muchos o de algunos maestros espirituales en algún momento de nuestra evolución espiritual, pues nos instruyen para seguir evolucionando espiritualmente, ¿de acuerdo? Y debemos de considerarlos como representantes, manifestaciones de nuestro maestro espiritual oficial, ¿de acuerdo? A veces también sucede que algunos maestros espirituales instructores se vuelven los maestros oficiales espirituales de esas personas. Eso también sucede, se puede suceder, ¿de acuerdo? Dice, una persona sincera siempre
siempre va a encontrar a ese maestro espiritual fidedigno, ¿no?, que el Señor le envía. ¿Alguna pregunta al respecto sobre lo que hemos hablado aquí? No. Siguiente pregunta. Dicen sus discípulos, ¿debemos nosotros hacer discípulos o volvernos maestros espirituales? Dice, respuesta, a no ser que nosotros seamos devotos puros o almas liberadas, uno no debe de aceptar discípulos. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Mientras uno no sea un devoto puro o, en su defecto, un alma liberada, no te aventures en esos caminos, porque pueden tener consecuencias dramáticas. ¿De acuerdo? Dice, por el contrario, lo primero que tenemos que hacer es volvernos primero, ser nosotros primero buenos discípulos y refugiarnos en el maestro espiritual que es genuino. Y entonces nosotros debemos de escuchar los temas relacionados con el Señor Supremo de ese maestro espiritual, ¿no?, y seguir sus instrucciones y ponerlas en prácticas con humildad. Dice, mientras nosotros implementamos esas instrucciones o las implementamos en nuestra vida y se van instalando en nuestra vida, entonces con el tiempo nosotros podremos volvernos maestros espirituales. ¿De acuerdo? No necesariamente tenemos que ser los oficiales, sino podemos ser maestros espirituales, instructores de otras personas que se encuentran en un nivel de evolución espiritual inferior. ¿De acuerdo? No necesitas recibir ningún título o acreditación específica, ¿no? De hecho, Mahaprabhu dice en el Chaitanya Charitamrita, Yare Deka Tarekaha Krishna Upades Amaragyaya Guru Hanatara Eides. Dice, en mi nombre, Amagya Guru, en mi nombre, cuando tú tengas un conocimiento bastante extenso o un buen conocimiento de lo que es el Bhakti Yoga, las prácticas del servicio devocional, del conocimiento, ¿no?, de las tres categorías fundamentales de la verdad, de la realidad, entonces dice, en mi nombre, vuélvete un maestro espiritual. Es decir, transmite, educa, ayuda a aquellas personas a que también puedan progresar espiritualmente. Y si ya eres un devoto puro o estás en un estado liberado, entonces asume en mi nombre, dice Mahaprabhu, en mi nombre, asume la función de maestro espiritual iniciador. ¿De acuerdo? Y dice, yo te voy a proteger. Entonces, dice, siempre nosotros vamos a mantenernos en un estado inferior, es decir, como unos buenos practicantes y buenos discípulos. Dice, volverse un maestro espiritual es volverse un devoto de Krishna y permanecer constantemente ocupado en el servicio del Señor Supremo. Estas son, digamos, características o requisitos elementales, ¿no?, fundamentales para poder ejercer ese tipo de función de maestro espiritual, bien sea iniciador o instructor. Dice, no existen preceptos rígidos que nos indiquen que nosotros tenemos que hacer discípulos, ¿no? Pero dice, pero si el Señor lo desea, entonces nosotros, de alguna forma el Señor lo va a diseñar, organizar todo para que asumamos esa función. Si el Señor lo desea y estamos cualificados para ello, ¿de acuerdo? Él lo va a organizar. Siempre lo más importante es siempre debemos permanecer como buenos discípulos, servidores de nuestro Maestro Espiritual. Eso es la recomendación que Mahaprabhu y el conocimiento védico constantemente hacen énfasis, ¿no? Intenta ser un buen discípulo de tu maestro. Y con el tiempo, si es el deseo de Krishna o Krishna tiene algún plan específico contigo, pues cuando llegue el momento se te va a revelar, ¿de acuerdo?
Dice, los devotos puros no tienen ningún interés personal, no tienen ninguna motivación personal, sino por el contrario, su único objetivo es hacer que los insignificantes, prestar atención, se vuelvan gente extraordinaria. Que las personas que no tienen o que están desprovistos de esa atracción hacia lo divino, hacia el Señor Supremo, dice, desarrollen una atracción hacia el Señor Supremo. Dice, y que cada persona se transforme en un devoto de Cristo. Qué bonito, ¿no? Qué extraordinario, ¿verdad? Bueno, todos estamos llamados a esto, ¿no? En algún nivel, ¿no? Porque no podemos quedarnos toda la vida como buenos discípulos, ¿no? Sino que también debemos compartir este conocimiento algún día, cuando ya tengamos ya cierto nivel de evolución espiritual óptimo, pues transmitir este conocimiento que hemos ido recopilando, ¿no? Recaudando en el transcurso de nuestra trayectoria espiritual y compartirlo con los demás, con aquellos que están iniciando su trayecto, ¿no? Bien, entonces lo dejamos en esta sección, página 29, pregunta número 5. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a inspirarnos un poco con el canto del Santo Nombre, que es el Sambandha, el Abhideya y el Prayoyana, es decir, el proceso, el procedimiento y la finalidad de la práctica del canto del Santo Nombre. Entonces dice aquí que en el Srimad Bhagavatam constantemente hace énfasis en el canto del Santo Nombre como la esencia del proceso religioso y espiritual en la era de Kali Yuga. Dice en el Chaitanya Charitamrita de Lila, dice 350, dice, en lugar de andar vagando o perdidos en ese laberinto de procesos, de disciplinas espirituales, dice, uno debe de aceptar el proceso que está estipulado, que está ratificado, dice, para esta era de Kali Yuga, que es el canto del Santo Nombre. Dice Sarvabhauma Bhattacharya, esto es un extracto del Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. Este era uno de los asociados de Chaitanya Mahaprabhu cuando él estaba en Jagannath Puri, en India. Entonces el rey Prataparudra era el rey más importante de aquel entonces de Orissa, del estado de Orissa, y era un gran devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, en uno de los diálogos que tuvo Sarvabhauma Bhattacharya, era un erudito del Vedanta extraordinario, incluso le daba clases a los sannyasis, imaginaros, su nivel de erudición del Vedanta, de la filosofía Vedanta, ¿no? Entonces, en una de esas conversaciones que él tuvo con el rey Prataparudra, dice, Sarvabhauma Bhattacharya respondió, este sonido trascendental es dulce y es la creación especial del Señor, conocido como el Prema Sankirtan, el canto congregacional del amor por Dios. Dice, en esta era de Kali, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha descendido para predicar la religión o el proceso de evolución espiritual de la conciencia de Krishna. Por consiguiente, el canto de los santos nombres del Señor Krishna es el principio espiritual y religioso fundamental para este proceso evolutivo en el que nos encontramos. Dice, cualquiera que adore al Señor Chaitanya Mahaprabhu mediante el canto del santo nombre, se le debe de considerar una persona muy sumedha saha, inteligente. Dice, y aquel que no lleva a cabo este tipo de prácticas se le debe considerar víctima de esta era y por completo desprovisto de inteligencia. Dice, los necios proponen que cualquiera puede inventar su propio proceso de evolución y de religión. Dice, pero esto se condena, no se contempla, es una falacia.
Dice, si realmente uno está interesado en progresar espiritualmente, dice, él debe de adoptar, él tiene que adoptar el canto del Mahamantra Hare Krishna. Dice, la religión no puede manufacturar, no la puede elaborar ningún ser humano. La religión son los códigos espirituales establecidos por el Señor. Y cuando estamos hablando de religión, dice, esto está haciendo referencia a la ciencia del servicio devocional, cuyo factor inicial y más relevante es el canto de los santos nombres. Dice, en esta era de Kali se recomienda en el Chaitanya Charitamrita el canto del santo nombre como el proceso de evolución y religioso más auténtico y más excelso en todos los textos védicos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a finalizar aquí. Página 7. La parte final de la página 7, ¿de acuerdo? Bueno, ahora es el momento de hacer comentarios o preguntas, si tenéis alguna, antes de finalizar. ¿Todo claro? Bien.